En lo profundo de la oscuridad de Internet surgió la historia de un asesino enigmático conocido como Eyeless Jack. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo, pues pocos podían comprender la naturaleza de una criatura que, aunque humana en apariencia, estaba condenada a vivir como un monstruo nocturno. La leyenda comienza con un joven cuya identidad real nunca fue revelada. Algunos dicen que era un estudiante universitario obsesionado con la medicina. Otros aseguran que fue víctima de un oscuro ritual que lo transformó en lo que hoy conocemos. Lo cierto es que, tras aquel acontecimiento, desapareció por completo de la vida que alguna vez tuvo. La primera aparición documentada ocurrió cuando un hombre despertó en su cama con una extraña cicatriz fresca en su costado. No recordaba haber sentido dolor durante la noche, pero descubrió con horror que le faltaba un riñón. A su lado, en la mesita de noche, había un charco de sangre y una sustancia negra que jamás pudo ser identificada. Ese rastro viscoso y oscuro sería desde entonces la firma de Eyeless Jack. No dejaba mensajes ni advertencias, solo un vacío en el cuerpo de quienes tenían la mala suerte de cruzarse con él. Nunca había señales de forzamiento en puertas o ventanas. Simplemente entraba, cumplía con su cometido y desaparecía sin dejar huella. Se le describe con una máscara azul oscura, carente de rasgos humanos, salvo por dos cuencas negras que simulan ojos vacíos. Nadie ha visto lo que hay debajo de esa máscara, pero algunos testigos que lograron sobrevivir aseguran que en su rostro solo hay oscuridad, como si sus ojos hubieran sido arrancados o jamás hubieran existido. A diferencia de otros asesinos, Eyeless Jack no mata por sadismo ni por placer. Su razón es mucho más aterradora. Lo hace por hambre. Sus víctimas no son elegidas al azar, sino que parecen seleccionadas por la pureza o resistencia de sus órganos, los cuales consume para mantenerse con vida. Se dice que en las noches previas a su ataque, las personas sienten una extraña sensación de ser observadas. Ven sombras en las esquinas de sus habitaciones o escuchan una respiración pesada cerca de la cama. Sin embargo, al encender la luz, no encuentran nada. Esa es la primera señal de que Eyeless Jack ya está cerca. Una de las historias más conocidas es la de un joven llamado Mitch, quien despertó una madrugada con una figura encorvada sobre él. No pudo distinguir su rostro, solo la máscara oscura y la presencia de algo frío presionando su abdomen. Cuando recuperó la conciencia en el hospital, le faltaba un riñón y los médicos no pudieron explicar cómo alguien había realizado una operación tan precisa sin dejarlo morir desangrado. Desde entonces, los relatos se multiplicaron. Familias enteras fueron encontradas con incisiones limpias en sus cuerpos, pero sin órganos vitales. Lo más perturbador era que ninguno de ellos mostraba signos de lucha, como si hubieran permanecido dormidos mientras eran despojados de parte de sí mismos. Algunos investigadores de lo paranormal creen que Eyeless Jack no es un humano, sino un ser maldito que habita entre dos mundos. Afirman que su hambre no puede saciarse con comida normal, sino únicamente con la vida que extrae de los órganos humanos. Eso lo convierte en un depredador eterno, condenado a buscar víctimas mientras existan corazones latiendo en la tierra. Los pocos que han logrado escapar aseguran que su olor es inconfundible, una mezcla de hierro oxidado y podredumbre, como si la muerte caminara con él. Otros dicen haber visto su silueta en los bosques, encorvada, alimentándose de lo que alguna vez fue un ser humano. El misterio de su origen sigue sin resolverse. Algunos creen que fue un experimento fallido, un paciente que se convirtió en monstruo tras una cirugía. Otros sostienen que se trata de una venganza del más allá, un espíritu que recorre las noches buscando devolver el dolor que alguna vez le fue infligido. Lo cierto es que nadie ha logrado atraparlo. Eyeless Jack no deja rastro digital, no se comunica ni presume de sus crímenes. Simplemente existe, como un depredador silencioso que aparece y desaparece con la misma rapidez. Eso lo hace aún más temido, pues su presencia no puede anticiparse ni evitarse. Con el tiempo,
se convirtió en un mito urbano, una advertencia que se susurra en foros de internet y círculos de creepypastas. Pero lo que comenzó como un relato de terror, pronto tomó forma en testimonios reales, casos documentados en hospitales y familias que juraban haber visto aquella máscara azul en la penumbra de su cuarto. Hoy, Eyeless Jack sigue siendo uno de los asesinos más temidos de la red oscura. Su figura encarna el miedo a lo inevitable, a lo desconocido que entra en nuestra propia casa sin permiso. No busca fama, no busca reconocimiento, solo busca alimentarse, y mientras exista hambre en su interior, siempre habrá alguien que despierte en mitad de la noche con una cicatriz y un vacío imposible de llenar. Así, la biografía de Eyeless Jack se escribe no con palabras, sino con cuerpos incompletos y sueños interrumpidos. Un asesino sin ojos que, aunque no puede ver, siempre encuentra a sus presas en la oscuridad. En lo profundo de los bosques, donde la oscuridad es tan densa que la luz apenas logra filtrarse, habita una criatura conocida como The Seed Eater. Su nombre provoca escalofríos porque no solo mata, sino que convierte los restos de sus víctimas en una macabra cosecha. La criatura es descrita como humanoide, alta y desproporcionadamente delgada, con extremidades largas que parecen no tener fin. Su rostro jamás ha sido visto en realidad, pues siempre porta una máscara grotesca, tallada con formas distorsionadas que imitan un semblante humano, aunque retorcido en una sonrisa imposible. The Seed Eater es silencioso. No corre, no emite gruñidos ni palabras. Simplemente aparece en los bosques más aislados, siguiendo a excursionistas, cazadores o viajeros solitarios que se adentran demasiado en su territorio. Al principio, lo único que notan es un crujir de ramas detrás de ellos, un susurro que nunca logran ubicar. Las garras de la criatura son su marca más temida. Afiladas como cuchillas, son capaces de abrir carne y hueso sin esfuerzo, dejando cortes limpios y profundos. Lo hace con una precisión que parece quirúrgica, como si supiera exactamente dónde desgarrar para provocar el mayor sufrimiento. Pero lo que realmente convierte al Seed Eater en una abominación es lo que hace después. No devora a sus víctimas como lo haría una bestia salvaje, ni las abandona a pudrirse en el bosque. Toma los restos humanos y los entierra como si fueran semillas. Días después, en el mismo lugar, los lugareños encuentran figuras deformes creciendo desde la tierra, huesos sobresaliendo como raíces y piel seca extendiéndose como hojas muertas. Algunos creen que esas siembras no son simples restos, sino intentos de multiplicarse, como si cada víctima plantada en el suelo sirviera para alimentar a algo mucho más grande que aún yace bajo los bosques, esperando florecer. Los pocos sobrevivientes que aseguran haberlo visto coinciden en que sus movimientos son antinaturales. No camina como un humano, sino con espasmos repentinos, como si sus huesos no encajaran del todo bien en su cuerpo. Esa visión, junto con la máscara y las garras, es suficiente para quebrar la mente de cualquiera. En algunos pueblos se cuentan historias de senderistas desaparecidos que nunca fueron hallados, salvo por montículos de tierra fresca, con un olor extraño, como a hierro y podredumbre. Los ancianos advierten a los jóvenes que nunca se adentren solos en el bosque, pues el Seed Eater solo necesita un instante para aparecer detrás de los árboles. Hay testimonios de campistas que escucharon pasos pesados alrededor de sus tiendas en la madrugada. Cuando salieron a investigar, vieron a lo lejos una silueta alta y flaca, inmóvil, observándolos con esa máscara grotesca que parecía sonreírles desde la penumbra. Ninguno de ellos volvió a dormir tranquilo después. Otros investigadores del oculto creen que el Seed Eater no es un simple monstruo, sino una representación de un ciclo macabro de vida y muerte. Así como los humanos siembran para alimentarse, él siembra restos humanos para saciar un hambre que no pertenece a este mundo. En los foros de internet se han compartido fotografías de lugares donde supuestamente estuvo la criatura,
En ellas se ven árboles rodeados de tierra removida, con huesos saliendo del suelo como si fueran raíces torcidas. Aunque muchos aseguran que son montajes, los lugareños prefieren no acercarse a esos sitios. Algunos mitos lo vinculan con un pacto ancestral, como si fuera un espíritu de la naturaleza corrompido por la carne humana. Según estas historias, el Seed Eater habría nacido de un ritual prohibido, en el que hombres desesperados pidieron abundancia y en lugar de cosechas, obtuvieron muerte. Lo cierto es que no existen registros oficiales que confirmen su existencia. Sin embargo, las desapariciones en zonas boscosas coinciden con los relatos que llevan décadas circulando, y cada año nuevas historias se suman a la lista, como si la criatura jamás dejara de cazar. The Seed Eater es un recordatorio de que no todos los depredadores pertenecen al reino animal. Algunos se esconden en la frontera de lo real y lo imposible, esperando pacientemente a que la humanidad se acerque demasiado. Hoy sigue siendo una de las leyendas más perturbadoras de la red, un monstruo que no solo toma vidas, sino que siembra con ellas un futuro incierto, como si el bosque mismo conspirara para alimentarlo. Porque si algo es seguro sobre el Seed Eater, es que una vez que lo ves entre los árboles, tu destino ya está sellado. Y muy pronto, la tierra reclamará tu cuerpo como parte de su espantosa cosecha. Helen Otis, conocido en los rincones más oscuros de Internet como The Bloody Painter, es una figura que mezcla la obsesión artística con la locura homicida. Su nombre ha quedado marcado en la memoria de quienes han leído su historia como un joven que transformó el arte en un medio para canalizar su sed de muerte. Nació en un entorno marcado por el aislamiento. Desde pequeño, Helen mostró un talento innato para la pintura y el dibujo, pero su carácter introvertido y distante lo convirtió en blanco de burlas. Pasaba horas encerrado en su habitación, rodeado de lienzos, pinceles y sombras que parecían ser su única compañía. El arte era su refugio, pero también su condena. Lo que para otros eran simples trazos, para él eran proyecciones de un mundo interior cada vez más perturbado. Mientras sus compañeros pintaban paisajes o bodegones, Helen creaba retratos inquietantes de rostros tristes, figuras deformes y miradas vacías. A medida que crecía, la obsesión se intensificó. Ya no bastaba con capturar la esencia de un rostro en papel, necesitaba inmortalizar la realidad de la vida y la muerte. Fue entonces cuando comenzó a buscar modelos involuntarios, personas que jamás aceptarían posar para él, pero que pronto se convertirían en protagonistas de su galería macabra. La transformación en The Bloody Painter ocurrió tras un episodio brutal en su adolescencia. Cansado de los abusos y del desprecio, Helen atacó a uno de sus acosadores. No lo hizo con ira descontrolada, sino con la frialdad de un artista terminando su obra. Después del asesinato, pintó un retrato de su víctima y finalmente lo cubrió con la sangre del muerto. Ese acto lo marcó para siempre. Desde entonces, Helen ya no pintaba por inspiración, sino por compulsión. Sus cuadros no estaban completos hasta que el rojo intenso de la sangre manchaba el lienzo. Era su firma, la culminación de un ritual que unía arte y asesinato. Lo que hace aún más escalofriante a The Bloody Painter es su estilo elegante y calculador. A diferencia de otros asesinos, no busca caos ni carnicería desordenada. Se viste de manera pulcra, actúa con calma y conserva un aire sofisticado. Para él, cada crimen es una obra maestra cuidadosamente planificada. Sus víctimas suelen describirse como jóvenes solitarios que desaparecen sin dejar rastro. Quienes han investigado sus crímenes afirman haber encontrado habitaciones con lienzos colgados en las paredes, todos retratos incompletos, esperando ser terminados con la sangre del modelo. Algunos rumores sostienen que Helen guarda cada cuadro como parte de una colección privada, una galería secreta donde exhibe los rostros de aquellos que inmortalizó. Nadie sabe cuántos retratos ha pintado, pero los que han visto estas obras coinciden en que transmiten una mezcla de tristeza, belleza y horror.
La máscara blanca que suele llevar puesta es otro de sus símbolos característicos. Con ella oculta su identidad, pero también refuerza la idea de que ha dejado de ser un simple humano. Bajo ese rostro inexpresivo, Helen se convierte en el Bloody Painter, el artista de la muerte. Muchos lo describen como un joven de porte elegante, con cabello oscuro y mirada penetrante. Su presencia es inquietante porque, a simple vista, parece un chico normal, reservado, incluso atractivo. Sin embargo, detrás de esa fachada habita un asesino obsesionado con capturar la esencia final de sus víctimas. La dualidad entre arte y crimen es lo que lo hace único. Para Helen, la sangre no es solo un símbolo de muerte, sino el pigmento perfecto, el color que da vida a sus cuadros. Cada trazo impregnado con ese rojo carmesí lo acerca a la perfección artística que tanto ansía. Los investigadores que han intentado seguir sus pasos se han topado con el mismo patrón. Retratos sin terminar encontrados cerca de escenas de asesinatos. Los ojos de esas pinturas parecen seguir al espectador, como si las almas de las víctimas hubieran quedado atrapadas en el lienzo. Con el tiempo, Bloody Painter dejó de ser solo una figura de creepypasta. Su historia comenzó a mezclarse con reportes de desapariciones reales, lo que alimentó la idea de que su mito podría estar basado en hechos verídicos. Hoy, su nombre es sinónimo de miedo y fascinación. Representa el punto en el que la obsesión artística y la locura homicida se entrelazan, creando un monstruo que no mata por odio ni por placer, sino por el impulso de completar su obra. Así, Helen Otis camina entre las sombras, cargando sus lienzos y pinceles, buscando siempre el próximo rostro que quedará inmortalizado. Porque para The Bloody Painter, el arte nunca termina, hasta que la sangre toca el lienzo. En los pasillos más oscuros de los hospitales abandonados, se murmura el nombre de Dr. Smiley, un supuesto médico cuya obsesión por la cirugía lo llevó a convertirse en un monstruo. Su figura, siempre acompañada de una máscara quirúrgica manchada y bisturís oxidados, es el reflejo de la locura disfrazada de ciencia. La historia cuenta que alguna vez fue un cirujano brillante, obsesionado con la perfección de la anatomía humana. Pero su curiosidad pronto se transformó en un deseo retorcido. No buscaba sanar, sino rediseñar los rostros de sus pacientes, moldeándolos a su gusto. El rasgo más perturbador de sus crímenes era su obsesión por las sonrisas. No soportaba la idea de un rostro serio, apagado o triste. Así que, con cortes precisos y brutales, desfiguraba a sus víctimas hasta dejarles una sonrisa permanente, una mueca grotesca grabada en carne y cicatrices. Sus primeras víctimas fueron pacientes reales, personas que confiaban en él para mejorar su salud. Pero en lugar de sanar, terminaban convertidos en marionetas macabras, con labios desgarrados y dientes expuestos en sonrisas eternas. Cuando comenzaron las sospechas en el hospital donde trabajaba, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, se convirtió en una sombra que merodea clínicas abandonadas, sótanos húmedos y casas desiertas. Allí instala improvisados quirófanos donde lleva a cabo sus experimentos. Los pocos que sobrevivieron a sus operaciones cuentan que nunca habla demasiado. Su respiración pesada detrás de la máscara es lo último que escuchan antes de sentir el frío del bisturí en su piel. Algunos despiertan con cicatrices que deforman sus rostros para siempre. Otros nunca vuelven a despertar. La máscara quirúrgica que porta está manchada de sangre seca y fluidos. Se dice que jamás la cambia, como si la llevara con orgullo, un trofeo de las vidas que ha reclamado. Sus ojos enrojecidos y vacíos se asoman por encima de la tela como si buscaran el próximo rostro que tallar. El Dr. Smiley no mata por hambre ni por placer, sino por la obsesión de crear lo que él llama obras. Cada víctima es un lienzo en blanco que transforma con bisturís oxidados y agujas torcidas. Para él, el dolor humano es parte del proceso creativo.
En los pueblos cercanos a hospitales abandonados, los rumores se multiplican. Gente asegura haber escuchado risas apagadas en la noche, como si ecos de esas sonrisas forzadas aún resonaran en los pasillos. Otros dicen haber encontrado quirófanos improvisados, con camillas oxidadas, lámparas colgando y manchas frescas en el suelo. Algunos investigadores paranormales creen que Dr. Smiley jamás fue un hombre común, sino un espíritu maligno, nacido del sufrimiento de pacientes que murieron bajo cirugías crueles. Otros aseguran que está vivo, vagando como un médico fugitivo que continúa su obra en las sombras. Lo más aterrador es que su técnica no es improvisada. Cada corte es limpio, cada costura está calculada. Sus sonrisas eternas son tan precisas que parecen burlarse de la perfección quirúrgica, demostrando que no se trata de un loco cualquiera, sino de un profesional que perdió su humanidad. Los testigos que lo describen aseguran que su voz es suave, casi paternal, cuando susurra: «No te preocupes, te haré sonreír para siempre». Esa frase suele ser lo último que escuchan sus víctimas antes de caer inconscientes. Con el paso de los años, la figura del Dr. Smiley se convirtió en un mito urbano, pero las desapariciones en zonas rurales y hospitales clausurados hacen pensar que sigue activo. Cada tanto, se descubren cuerpos con rostros desfigurados en una sonrisa, como su macabra firma. Hoy, su nombre es una advertencia. El Dr. Smiley es la encarnación del miedo a perder el control sobre nuestro propio cuerpo, a ser transformados en algo que nunca pedimos, una obra de carne y cicatriz que él considera arte, porque al final, para el Dr. Smiley todos los rostros humanos son incompletos hasta que su bisturí los obliga a sonreír. En los rincones más oscuros del Internet, entre hilos olvidados y foros abandonados, se susurra el nombre de un asesino que no muchos conocen. Su nombre es Lazarus, y basta con mencionarlo en voz alta para que la desgracia comience a caminar hacia ti. La historia cuenta que Lazarus fue un hombre marcado por la muerte. Se dice que en vida fue ahorcado injustamente por crímenes que jamás cometió. Su cuerpo colgó durante días en un bosque apartado, meciéndose con el viento, hasta que alguien por compasión lo desató. Pero la paz nunca llegó. Aquel hombre regresó de entre los muertos, cargando consigo la soga con la que había sido asesinado. Desde entonces, se convirtió en una presencia maldita, condenada a cazar a quienes pronuncien su nombre. Lazarus no aparece como un espectro intangible. Quienes lo han visto lo describen como un hombre alto y delgado, con la piel ceniza y los ojos hundidos, vestido con ropas rasgadas por el tiempo. Alrededor de su cuello, siempre cuelga la soga que marcó su final. Su arma es tan siniestra como su historia, un cuchillo oxidado, corroído por el paso de los años. No lo empuña con furia, sino con calma, como si disfrutara de cada segundo antes de arrancar la vida de sus víctimas. No ataca al azar. Su presencia está ligada a una invocación involuntaria. Cada vez que alguien dice «Lazarus» en voz alta, sin importar el idioma o la intención, él escucha. Desde ese instante, el destino del imprudente queda sellado. Los relatos coinciden en que nunca llega de inmediato. Primero, la víctima experimenta señales, el sonido de una cuerda tensándose en la oscuridad, pasos lentos detrás de ellos, o la visión de una sombra colgando en la distancia. Luego, comienzan las pesadillas, sueños en los que el ahorcado aparece con la cabeza ladeada, observando en silencio. Cuando la persona despierta, marcas moradas suelen aparecer en su cuello, como si alguien invisible hubiera intentado estrangularla. Algunos intentan huir, pero es inútil. Lazarus no se detiene ante distancias ni muros. Se materializa en bosques, casas, habitaciones cerradas con llave, o incluso multitudes, siempre en silencio, con su cuchillo oxidado en mano. Dicen que cuando finalmente aparece, no corre ni grita. Camina lentamente hacia la víctima, arrastrando los pies,
como si el mundo entero tuviera que presenciar el castigo inevitable. Las muertes no siempre son rápidas. Algunos testigos cuentan haber visto cuerpos colgados en árboles o vigas, con cortes profundos en el pecho, como si hubiera querido dejarlos como advertencia. Otros aseguran que, tras el asesinato, Lazarus regresa al lugar donde fue colgado por primera vez, como si estuviera condenado a revivir eternamente la injusticia que lo trajo de vuelta. Las teorías alrededor de su origen varían. Unos creen que fue un hombre inocente, víctima de un linchamiento. Otros aseguran que sí cometió atrocidades y que su regreso no es venganza, sino un castigo divino. Lo más inquietante es que su nombre no está ligado solo al Internet. En registros antiguos, en periódicos olvidados y en rumores de pueblos pequeños, se encuentran menciones de un ahorcado que siempre regresa cuando alguien lo llama. Hoy en día, Lazarus sigue siendo una figura poco conocida, un eco de las creepypastas que rara vez gana popularidad. Tal vez sea mejor así, porque cuanto más se hable de él, más fuerte se vuelve su presencia. Y si después de escuchar esta historia sientes que el aire a tu alrededor se volvió pesado, recuerda una cosa: nunca pronuncies su nombre en voz alta, o Lazarus vendrá por ti.